Bueno, hoy vamos a hablar de temas fascinantes que nos ayudan a entender cómo funciona la mente humana. Empecemos con una pregunta simple. ¿Qué es el pensamiento? Yo creo que el pensamiento es el proceso mental mediante el cual organizamos, procesamos e interpretamos la información. Es algo que está directamente relacionado con nuestra capacidad de tomar decisiones y resolver problemas. Exacto, el pensamiento nos permite analizar nuestras experiencias y aprender de ellas, lo que nos conecta con lo que Piaget dijo sobre el desarrollo cognitivo. Piaget se centró en cómo el pensamiento evoluciona a medida que crecemos, ¿no? Cómo la forma en que las personas pasan de pensar en términos concretos a entender abstractos. Así es, Piaget estudió cómo los niños adquieren habilidades cognitivas y cómo sus estructuras mentales se modifican a medida que maduran. Ahora, para hablar del lenguaje, ¿qué opinan de Chomsky? Chomsky propuso que el lenguaje no es solo una cuestión de aprendizaje, sino que también tenemos una capacidad innata para adquirirlo. Según él, todos nacemos con una gramática universal. Sí, y en contraste con Piaget, Chomsky decía que el lenguaje era un proceso más estructural y biológico. Es como si estuviéramos predestinados a aprenderlo. Eso es interesante, porque creo que el lenguaje también juega un papel importante en cómo nos relacionamos con los demás. En cuanto a la influencia social, ¿qué opinan de Vygotsky? Vygotsky hablaba de la zona de desarrollo próximo y de la importancia de la interacción social. Según él, el lenguaje es una herramienta clave para aprender, ya que se desarrolla en un contexto social. Hablemos de la inteligencia. ¿Qué es exactamente la inteligencia? Para mí, va más allá del IQ. La inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas. Daniel Goleman, quien nos habla de la inteligencia emocional, argumenta que la capacidad para manejar nuestras emociones es tan importante como la inteligencia cognitiva. Es cierto. Goleman dice que una persona con alta inteligencia emocional tiene la habilidad para reconocer, comprender y manejar sus emociones, lo que impacta directamente en sus relaciones interpersonales. Ahora, pasemos a la personalidad. ¿Qué opinan sobre los rasgos de personalidad? Alport fue uno de los pioneros en la teoría de los rasgos, argumentando que las personas tienen ciertos rasgos constantes que nos permiten predecir comportamientos. Y Raymond Cattell expandió esta teoría al usar un enfoque más estadístico, identificando 16 rasgos primarios que definen la personalidad. Eysenck, por otro lado, definió la personalidad a través de tres dimensiones: neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Creía que estas dimensiones se heredaban y eran biológicamente determinadas. Cambiando de tema, el aprendizaje social, ¿cómo influye con la interacción con los demás en nuestro comportamiento? Albert Bandura lo dejó claro en su teoría del aprendizaje observacional. Según él, aprendemos no solo a través de las experiencias directas, sino también observando a los demás. Claro, y Rotter hablaba sobre las expectativas y la importancia de sentir que tenemos control sobre nuestras acciones y resultados. Eso genera un sentido de eficacia personal. Interesante. Y ahora, entrando en una teoría más controvertida, ¿qué opinan de la teoría psicoanalítica de Freud? Freud pensaba que nuestra personalidad y comportamiento se desarrollaban a través de etapas psicosociales, donde los conflictos internos influían mucho en nuestra conducta adulta. Su visión está muy centrada en la sexualidad. Sí, y aunque muchas de sus ideas son cuestionadas hoy, el hecho de poner énfasis en los procesos inconscientes fue revolucionario en su momento. Ahora, algo menos hablado pero igualmente interesante. ¿Qué opinan sobre la psicología del color? El color tiene un impacto tremendo en nuestras emociones y comportamientos. Por ejemplo, el color rojo puede generar excitación o incluso agresión, mientras que el azul transmite calma y confianza. Es un campo fascinante que se cruza con el lenguaje no verbal. Los gestos, las posturas, incluso la expresión facial, son formas de comunicación sin palabras, y nos dicen mucho sobre el estado emocional de las personas. Con todo lo que hemos hablado hoy, veo una conexión clara. Comprender cómo funciona la mente humana puede ayudarnos a tener relaciones más saludables, gestionar nuestras emociones y mejorar la toma de decisiones.
Y a nivel social y económico, si entendemos cómo la psicología impacta nuestra forma de relacionarnos, podemos tener una mejor visión sobre cómo generar independencia, ya sea emocional, social o incluso económica. Claro, si aplicamos todo esto al mundo real, como emprendedores o trabajadores, podemos tomar decisiones más conscientes y aprender a adaptarnos mejor a cualquier entorno social o profesional. Exacto, es posible que con el entendimiento de estos conceptos logremos tener un mayor control sobre nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras oportunidades económicas. En conclusión, el conocimiento de la psicología no solo nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos, sino también a ser más eficaces en nuestras relaciones intrapersonales, en nuestra vida profesional y, en definitiva, en alcanzar nuestra independencia social y económica.